Aquí tenemos un diodo Zener. Aquí no dice, pero el valor VZ de este diodo Zener es de 10 voltios, ¿sí? Es decir, quiere decir que si nosotros, miento, es de 5 voltios. Es de 5 voltios el valor VZ de este diodo Zener, ¿sí? Entonces, aquí no hay ningún valor de la fuente porque vamos a suponer que esta fuente puede ser una fuente en la cual nosotros vayamos variándole los valores. La vamos a llamar Vin, que es voltaje de entrada. Es el voltaje de entrada que vamos a encontrar. Y aquí vemos que tenemos el diodo Zener, está polarizado en inversa, tal como lo podemos ver. Aquí está el cátodo y aquí está el ánodo. Y hay un interruptor. Quiere decir que este interruptor, como ahorita está abierto, al estar abierto desactiva este diodo. ¿Por qué? Porque no va a poder ver trayectoria de corriente por esta parte, ya que está abierto este camino. Entonces, este diodo inicialmente va a estar desactivado. Vamos a ver cómo trabaja este circuito con el interruptor abierto y con el interruptor cerrado, y vamos a ver cómo trabaja el diodo como regulador de voltaje. Entonces, inicialmente este diodo Zener está desactivado porque el interruptor está abierto. Aquí vemos que este punto es el voltaje de salida. ¿Por qué esto es el voltaje de salida? Bueno, analicemos por partes. Esta que está aquí, esta resistencia de 5 kilo ohms, es una resistencia de carga, ¿sí? Una resistencia de carga lo que significa es que sustituye a la carga. Es decir, aquí en vez de que estuviera esta resistencia, pudiera estar una lámpara, pudiera estar un foco, pudiera estar cualquier otro aparato, ¿sí? Y esos aparatos tienen una resistencia interna. Por lo cual, esta resistencia de carga RL está sustituyendo a cualquier carga que esté conectada aquí. Es decir, a cualquier aparato que esté conectado aquí, esta resistencia lo está reemplazando. Entonces, aquí se nos está pidiendo encontrar el valor de voltaje Vout, es decir, el voltaje de salida, inicialmente primero con el interruptor abierto y luego con el interruptor cerrado. Este voltaje de salida es el voltaje, el mismo voltaje que hay en esta resistencia de carga, es el mismo voltaje, ¿sí? Entonces, este voltaje de salida es el mismo voltaje que vamos a medir nosotros en la resistencia de carga. Y ahorita lo vamos a comprobar con el simulador, ¿sí? Entonces, vamos a resolver este ejercicio con esta fuente de voltaje, dos resistencias, el diodo Zener y el interruptor. Primero vamos a ver cómo trabaja este circuito con el interruptor abierto. Y vamos a suponer inicialmente que el voltaje de entrada son 12 voltios, ¿sí? Vamos a aplicar la fórmula del divisor de voltaje, es algo que ya hemos visto en este curso de electrónica. Si no te acuerdas de la fórmula, de igual manera aquí la pongo. Si queremos encontrar un voltaje de salida Vout, tenemos que multiplicar el voltaje de la fuente, que es el voltaje de entrada VI, lo vamos a multiplicar por la resistencia donde queremos encontrar ese voltaje. Recuerda, el voltaje en esta resistencia RL es el mismo voltaje que está en este punto. Es el mismo voltaje, ¿sí? Entonces, tenemos que multiplicar la fuente de entrada por la resistencia RL, dividiéndose entre la suma de toda la resistencia del circuito. Como aquí hay dos resistencias R1 y RL, pues simplemente vamos a sumar esas dos resistencias. Entonces, esto queda así, queda, suponiendo que el voltaje de entrada son 12 voltios, vamos a multiplicar 12 por RL 5 kilo ohms, entre la suma de las dos resistencias, 1 kilo ohm más 5 kilo ohm, ¿sí? Luego 12 por 5 es 60 kilos, y 1 más 5 es 6. Entonces 60 entre 6 es 10 voltios. De igual manera ahorita lo vamos a comprobar con el simulador. Entonces el voltaje de salida son 10 voltios. Quiere decir que cuando el interruptor está abierto y hay una fuente de voltaje de 12 voltios de entrada, el voltaje de salida son 10 voltios. Pero imagínate que estemos variando el voltaje de la entrada, que en vez de que sean 12 voltios, sean 18 voltios. De igual manera vamos a aplicar la misma fórmula, 18 por RL, que es 5 kilos, entre la suma de las dos resistencias. 18 por 5 es 90 y 5 más 1 es 6. Y 90 entre 6 es 15. Entonces te das cuenta, imagínate, como cambió el voltaje de entrada, el voltaje de salida ahora ya no es 10 voltios, es 15 voltios. Y eso es lo que no queremos en un regulador de voltaje.
¿Por qué? Porque un regulador de voltaje lo que asegura es que el dispositivo que esté en el circuito esté recibiendo el mismo voltaje. Imagínate que no estuviera el regulador de voltaje, quiere decir que ese dispositivo pudiera estar recibiendo diferentes voltajes y eso podría ser perjudicial. Entonces, para eso sirven los reguladores de voltaje. Como aquí desactivamos el diodo Zener, pues obviamente el voltaje de salida va variando y así nosotros vayamos cambiando y vamos a irnos al simulador para ir viendo cómo, conforme nosotros vamos cambiando el voltaje de entrada, el voltaje de salida va cambiando. Aquí tengo los voltímetros, voltímetros. Son varios voltímetros. Entonces, este es el circuito que ya vimos, 12 voltios, una resistencia de 1 kilo, una resistencia de 5 kilos y si nosotros tenemos el interruptor abierto, lo tenemos abierto, ¿sí? Vamos a medir el voltaje en este punto. Vamos a poner, en el voltaje en este punto es el mismo voltaje en esta resistencia y te lo compruebo, mira. Voy a poner esto aquí en esta resistencia, este voltímetro para medir voltaje y se marcan 10 voltios, se marcan 10 voltios, ¿sí? Entonces, este diodo es de 5.1 voltios, pero está desactivado porque tenemos el interruptor abierto. Ahora, ¿qué tal si incrementamos el voltaje? Lo vamos a incrementar a 18. Observa, ahora el voltaje de salida son 15 voltios. Va cambiando y así nosotros vamos aumentando el voltaje de entrada, el voltaje de salida va modificándose. Pero ¿qué tal si nosotros activamos el diodo Zener y cerramos el interruptor? Observa, cerramos el interruptor y el voltaje de salida es el mismo voltaje del diodo Zener, el mismo voltaje. No importa cuánto yo esté incrementando la fuente, estoy encontrando el mismo voltaje en la salida. Para eso sirve el regulador de voltaje. Por eso está cerrado el interruptor. Una vez cerrado el interruptor, quiere decir que ya está funcionando este diodo Zener. Entonces, no importa que nosotros estemos incrementando el voltaje. Claro que va a haber un límite en el que puede explotar este circuito, pero aquí vemos que estoy incrementando el voltaje de entrada y el voltaje de salida prácticamente está constante. Para eso sirven los reguladores de voltaje. ¿Por qué? Porque no importa cuánto lo esté aumentando, el voltaje de salida va a ser el mismo voltaje que nosotros encontramos en el diodo Zener, que es VZ 5.1 voltios. Entonces, observa, aquí cambié el valor VZ, es 5.1, ¿sí? Aquí incremento yo, incremento. Bueno, ya explotó porque ya superamos el límite, ya lo superamos, como les digo, hay un límite que se pueda, es la, aquí vamos a hacer que explote otra vez para que podamos ver más explicativo. Ahí está, mira. A ver qué nos dice. Dice, la potencia disipada fue de 8.9983 watts y el rango máximo es 2 watts. Entonces quiere decir que superamos la potencia que podría disipar. Luego les voy a hablar de la potencia en el diodo Zener, no se preocupen, pero tampoco nos tenemos que exceder. O sea, hay ciertos valores, aquí hay ciertos valores que no se deben de superar para que no se queme el circuito. Bueno, aquí eliminé la resistencia al parecer. Bueno, no importa. Voy a poner otra vez una resistencia de 1 kilo. Bueno, espero que haya explicado yo de manera correcta para que se pudiera comprender el funcionamiento del diodo Zener como regulador. Pero me imagino que sí se dieron una idea de es que se volvió a explotar porque está muy excedido el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Ya en el siguiente video les voy a hablar de la relación voltaje Zener y potencia Zener, que nos va a servir para nosotros determinar cuál es la corriente máxima inversa que pueda haber en el circuito, ¿sí? Para que el diodo no se queme. Es decir, para que no se supere la potencia que se pueda disipar en ese diodo. Entonces nos vemos en el siguiente video.